Bien, chicos, ahora vamos a tratar de ver cómo podemos hacer los gráficos utilizando las herramientas de Google Drive. Antes de eso, sí, quería comenzar por dar una idea respecto de cómo vamos a... qué es lo que significa en realidad esta opción de... acá. ¿Ya? Entendamos un poco qué es lo que hacemos cuando estamos tratando de graficar estos datos en Excel. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que comenzamos con una función matemática, una f de x, y esta función puede ser, básicamente, recibe un argumento x, ¿cierto?, que sería la variable independiente, y pueden ser distintos tipos de funciones. Estas son las funciones que nosotros siempre conocemos. Por ejemplo, una función lineal, ax más b, donde a es una constante y b es una constante. Puede ser una función trigonométrica, por ejemplo, como por ejemplo coseno de ax más phi, donde phi es la fase, a sería la frecuencia, en este caso espacial de oscilación, y x nuevamente es nuestra variable independiente. O por ejemplo puede ser una función exponencial como e a la menos lambda por x, donde x nuevamente es nuestra variable independiente. Entonces, básicamente, estas son las funciones que nosotros conocemos, ¿cierto?, con las que nosotros trabajamos. Reciben un argumento como una variable independiente, ¿cierto?, en este caso el x, y esto nos da el valor de la función en x. ¿Qué es lo que hacemos usualmente cuando representamos de forma gráfica estas funciones? Nosotros colocamos nuestro plano ordenado, ¿cierto? Definimos nuestra variable independiente, x en este caso, y nuestra variable dependiente y, que es igual al valor de la función f de x. Entonces lo que vamos haciendo usualmente es generar una tabla donde nosotros asignamos valores. Por ejemplo, cuando x es igual a 0, entonces nosotros tomamos nuestra función lineal, buscamos acá x igual a 0, significa que se elimina ese término, entonces el valor de mi función es b, ¿cierto? Ahora, si x es igual a 1, entonces el valor de la función va a ser a por 1 más b, entonces sería a más b. Si x vale 2, entonces sería 2a más b. Y así nosotros vamos construyendo esta tabla, y después lo que hacemos es que vamos generando estos gráficos. Por ejemplo, x igual a 0 significa este punto cuando x es igual a 0, el valor de la función corresponde a este punto. Entonces esto de aquí corresponde a y cuando x es igual a 0. ¿Sí? Cuando x es igual a 1, entonces la función tiene un valor distinto y corresponde a este punto. Entonces esto es cuando x es igual a 1. Y así, entonces nosotros vamos transformando esta tabla en estos puntos, y esos puntos son los que nosotros interpretamos como un gráfico. Lo mismo para este punto de acá. Cuando vamos tomando x igual a 0, entonces esto vale 1 y así. Entonces vamos completando con distintos puntos sobre el sistema. Entonces, básicamente, para poder hacer estos gráficos, nosotros necesitamos esta tabla. Y justamente en eso es donde nos van a ayudar estos sistemas de nuestros software de trabajo. Entonces, vamos a ingresar, ¿cierto?, a nuestra plantilla de Google Drive. Y aquí vamos a generar, nuevamente, debemos considerar que acá estas son columnas, ¿cierto? La columna A, la columna B, la columna C, etc. Y también tenemos acá las filas. Entonces tengo fila 1, fila 2, fila 3, etc. De la misma forma que en las matrices. Ahora, para poder graficar, lo que nosotros hacemos es ingresar los datos, por ejemplo, de nuestro sistema. Entonces, supongamos que queremos hacer un gráfico de posición en función del tiempo. Entonces, nuestra variable independiente, en este caso, sería el tiempo. Entonces, acá vamos a escribir el tiempo, por ejemplo, medido en segundos. Y acá vamos a colocar la posición medida en metros. Bien. Tiempo y posición medida en segundos. Ahora, las herramientas de este tipo de software se notan cuando seleccionamos una casilla o una celda,
nos aparece este puntito acá abajo. Ese cuadradito nos permite hacer algunas operaciones básicas iterativas. Por ejemplo, si tenemos que el tiempo va cambiando cada un segundo, tendríamos 0, 1, 2, 3, y tendríamos que ir ingresando los datos de esa forma. Lo que podemos hacer es seleccionar, por ejemplo, eso nos permite generar una secuencia de crecimiento, y ahora desde el punto yo puedo comenzar a estirar hacia abajo, y eso me va a permitir generar la secuencia de números completa. ¿Sí? Ahora, no es necesario que el paso entre punto y punto sea la unidad, sino que también puede ser distintos valores. Por ejemplo, 0,15. Disculpen, en este caso tengo que ingresarlo como con punto, o sea, perdón, con una coma. 0,15, entonces ahí me da el número. 0,30, 0,45, y así puedo estirar y obtengo ahora con otro paso, pero también están siempre secuenciales. Bien, para nuestro ejemplo vamos a definir posiciones aleatorias. Por ejemplo, vamos a comenzar con 0,5, 0,7, 0,9, 0,95, 1,5, 1,6, 1,8, 2, 2,5, por ejemplo. Disculpen, se me olvida que tiene que ser con las comas. Bien. Entonces, vamos a trabajar por ahora solamente con esos elementos. Y vamos a hacer un gráfico. Entonces, para poder graficar, nosotros tenemos nuestra variable independiente, la variable dependiente, y acá vamos a ir a insertar, y aquí vamos a colocar gráfico. Con el gráfico, si se fijan, obtengo este valor de acá. Disculpen, aquí me queda un 1,8. Ahora sí. Entonces, acá tengo los gráficos, el gráfico, y quiero ver las modificaciones. Entonces, aquí puedo graficarlos como línea, pero en realidad como estos son puntos específicos, vamos a graficar solamente puntos. Entonces, ahí tengo los puntos que representan a mis datos. Esto de acá corresponde al título de nuestro gráfico. Quiero ver si está alineado. No me permite cambiar. No. Bueno, esto es el título del gráfico. Si se fijan, aparece automáticamente nuestra variable independiente, que sería el tiempo, que corresponde a este título de acá. Esta otra me da la posición, que está en metros, corresponde a esta otra columna de acá. Si yo acá cambio, por ejemplo, pongo solo t medido en segundos, debería actualizarse nuestro gráfico. Creo que no. no se actualiza automático. Disculpa. Bien, pero colocando eso, me aparecen automáticamente esos valores. Ahora, el siguiente paso que es importante es agregar una línea de tendencia en nuestro sistema. Entonces, vamos a nuevamente seleccionar nuestros puntos y aparecen acá las herramientas para el gráfico. Vamos a buscar acá. Bien, seleccioné los puntos. Entonces, vamos a ir a personalizar. Título de ejes, tiempo en segundos, título del gráfico, posición frente al tiempo. Bien, hasta ahí todo bien. Serie serían los datos, ¿cierto? Posición, ningún problema. Aquí aparece lo que me interesa. Aquí aparece línea de tendencia. ¿Sí? Esa es la línea que nos da el mejor ajuste a los datos del sistema. Aquí vamos, solamente por un tema de contraste, voy a colocar un color distinto. Vamos a, bueno, esto es solo
La etiqueta, aquí dice nada. Aquí vamos a necesitar el valor de R cuadrado para ver qué tan buenos son nuestros datos. Entonces, la etiqueta tiene que aparecer, usar ecuación. Entonces, de esa forma, yo tengo aquí la expresión para la ecuación de esta recta. Aquí está 1,88 por x más 0,376. Y el valor de R cuadrado de estos datos va a ser 0,966. Y esos son lo que yo necesito para mi problema. Entonces ahora yo puedo tomar este gráfico, lo puedo copiar, y lo puedo pegar, por ejemplo, en una hoja nueva en un nuevo documento. Puede ser acá mismo en Google Drive, puede ser en algún otro procesador de texto. Bien. Eso sería por ahora, chicos. Recuerden que los gráficos siempre deben tener los ejes, las leyendas de los ejes, debe aparecer la ecuación, el valor de R cuadrado y el título del mismo gráfico. Bien. Eso, chicos. Nos vemos.